Colombia es un país maravilloso, el cual posee una belleza sin igual y que aún así disfrutar de viajar por este país tan bello no siempre fue un ensueño. De hecho, para los primeros en cruzar las montañas y los ríos de Colombia fue una travesía que casi les cuesta la vida. Desde la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI, los cuales también trajeron caballos y la rueda, la cual tuvo que esperarse casi 400 años para poderse establecer en el país, sumado también a la incorporación de la navegación a vapor por el río Magdalena, y que 30 años después se adoptaría la incorporación de las líneas férreas, que no se llevaría totalmente a cabo sino hasta la década de 1880. Pero el avance más importante llegaría hasta la década de 1920. Sin embargo, antes de 1920 no existían tampoco carreteras o líneas que comunicaran la gran dispersión entre las ciudades principales que se establecieron en las mesetas de las cordilleras del país. En comparación, por ejemplo, con las construidas por el Imperio Inca, que comunicaban a Chile con el Ecuador, las cuales eran una sucesión de puntos estratégicos para el comercio y los trueques. En la búsqueda del camino más corto hacia un punto a otro, se llegaba a poner a prueba la actitud y la fuerza del viajero y de las bestias que lo acompañaban. Bestias las cuales no eran sino un lujo para aquellos con las posibilidades. Por ejemplo, los indios que carecían de estas ventajas como las bestias, a pesar de esa dificultad, eran bastante hábiles para moverse entre las cónicas montañas de los alrededores, incluso inventando modos de transporte como el caballo de paja, el cual era unas lianas o un conjunto de ramas, las cuales al subir se las echaban al hombro y al bajar se posaban sobre ellas para deslizarse utilizando la fuerza de la gravedad para moverse. Durante las expediciones en búsqueda del Dorado, los españoles recorrieron las riberas del río Magdalena en pocos años. Esto detonó el proceso de navegación, el cual empezó con las canoas hechas de una sola pieza. Luego, champanes que eran dirigidos por bogas, trabajadores nativos, los cuales tenían la experticia, la experiencia y la fuerza para solventar este viaje tan arduo y difícil, no solo para ellos, siendo nativos, sino para aquellos viajeros que pagaban por tal servicio. Un servicio que estaba lejos de ser cómodo, de estar a la altura de una transición de un lugar a otro de manera tranquila y apacible. Sin mencionar que eso solamente respondía a las situaciones de la navegación dentro del río y los pequeños ríos aledaños. Cuando los ríos se acababan y era momento de caminar, no siempre se contaba con las bestias que los pudieran llevar. En ese momento también entonces aparecieron los cargueros. Hombres y mujeres también, estos transportaban tanto mercancía como personas a través de los territorios que no se podían atravesar por otra forma que no sea a pie y que ni siquiera cabían las bestias o siquiera una pequeña rueda, algo que facilitara este transporte. Además de que los viajes eran aún más largos, que llegaban días y depende de las condiciones del clima y de la locomoción para llegar a un lugar. La descripción más grande de los viajes en Colombia lo dice José Caicedo Rojas en uno de sus relatos. En la cordillera de los Andes, mientras se establecen los ferrocarriles, lo cual tardará su poquito, debemos dar gracias a Dios si conseguimos un carguero robusto, de anchas espaldas y fornidas piernas, para que nos conduzca. Gracias debemos darle también si hallamos un árbol caído sobre un río invadiable.
Gracias si encontramos un tambo donde pasar la noche. Gracias si no nos muerde una culebra. Gracias si no nos devora un tigre. Gracias si no nos acomete los fríos y la calentura. Gracias si el carguero sale de paso en vez de salir de trote. Y gracias, últimamente, si no nos riega por el suelo, como le pasó al libertador Bolívar.